Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leo Gallegos y te doy la bienvenida a mi canal dedicado a la música regional mexicana, donde el día de hoy te traigo un video del análisis del corrido titulado La Danza del Venado. Si te interesa este tema, te invito a que te quedes conmigo. Y pues bueno, ya sabes que mi nombre es Leo y que este es otro video. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un video más de análisis. El día de hoy traigo un corrido que llevan bastante pidiéndome. De hecho, desde el primer video de análisis fue uno de los más pedidos y me quería esperar un poco más para no repetir artista, pero sigue siendo una de las que más piden con cada video. Entonces, hoy traemos La Danza del Venado a cargo de Alfredo Olivas. Antes de pasar con la letra, me gustaría iniciar hablando del título del video, que es una referencia directa a una danza folclórica de nuestro país que lleva el mismo nombre, la danza del venado. Si eres del noroeste de México como yo, muy probablemente has escuchado hablar de esta danza desde morrito, pero si eres del otro norte, del centro o del sur y no lo ubicas muy bien, esta es una danza típica del estado de Sonora, en la que se hace una dramatización de la cacería del venado cola blanca, donde tradicionalmente un indígena yaqui hace la personificación del venado, usando sobre su cabeza la cabeza de este animal que es sagrado para muchos de nuestros pueblos, y procede a danzar o imitando sus movimientos. Bueno, creo que era importante saber esto porque una vez sabiéndolo, bien podemos cambiar el título de este corrido a La Cacería, y queda perfecto. Porque ahorita que lo vayamos analizando línea por línea, van a ver que este corrido es una historia de venganza o es una amenaza de venganza, escrita de una forma muy elegante. Y pasamos a la letra, comenzando con: Solo ser piloto temiendo a la altura, no haya remedio donde ya no hay cura, ni haciéndose cura se queda libre de pecado. Bueno, como ven, esta primera estrofa está dividida en 3 frases. Y creo que las 3 frases nos hablan de la misma idea, que es que hay cosas que no puedes hacer o hay cosas de las que no puedes escapar. No puedes ser piloto temiendo a la altura. Como haya remedio donde ya no hay cura, tampoco se puede. Ni haciéndose el cura se queda libre de pecado. No importa lo que hagas, hay cosas que no puedes evitar. Porque el que la debe llora si se le cobra, la cobra no ataca, si no se le toca, quien toca la sangre seguro será sentenciado. Creo que la palabra de hoy será eufemismo, que en una definición muy casual es prácticamente decir algo pero de una forma más bonita. Por ejemplo, si me preguntan en qué trabajo, puedo decir que soy youtuber o puedo decir que soy un productor independiente de medios audiovisuales. Eso sería usar un eufemismo. Y les digo que esa va a ser la palabra de hoy porque este corrido usa ese concepto perrón. En esta segunda estrofa creo que la idea general es: acepta las consecuencias de tus actos. Por eso nos dice: porque el que la debe llora si se le cobra. O sea, si debes algo tienes que estar consciente que tienes que pagar. La cobra no ataca si no se le toca. Si no hubieras hecho algo, no te hubiera pasado algo. Quien toca la sangre seguro será sentenciado. Por esta parte es la que les comento que es una historia de venganza, porque nos dice: si tocas a la familia, te va a pasar algo. Entonces hasta ahorita, en resumen, el corrido nos ha dicho: hay cosas que no puedes evitar, acepta las consecuencias de tus actos. Entonces nos decía que quien toque la sangre, quien toque a la familia será sentenciado Con la danza del venado. Que ya vimos que la danza del venado representa una cacería. Entonces ya la traducción de lo bonito a lo más casual sería: el que toque a la familia va a ser sentenciado a ser perseguido hasta la muerte. Ven a dónde es que he caído. Y la neta, esta es una de mis líneas favoritas por el siguiente juego de palabras, porque aunque este acomodo o este tipo de rima no afecta en sí a la historia o lo que cuenta la letra, tiene más que ver con la métrica, es una forma de rima que no es tan común y se usa más en el rap, que si tienen rato siguiéndome sabrán que también es uno de mis géneros favoritos. A este tipo de rima se le llama calambur y consiste en decir una palabra y después decir la misma palabra utilizando las sílabas de otras palabras. Yo soy como Ares en el martes 13, o capaz soy Poseidón y hago que mi martes 13. Como aquí que dice la danza del venado: ven a dónde es que ha caído. Venado, venado. Es como si te digo: dale like a este video, vi de otra parte que querías darle me gusta. Pero bueno, les digo, esta rima tal cual no tiene tanto que ver con la historia, pero me gustó por la estructura. A causa de tanto agravio, ya no hay cupo entre los vivos. Que otra vez del eufemismo a lo coloquial, a lo casual, sería: te pasaste de lanza, carnal, no puedes estar vivo. Entonces prácticamente en estas 3 estrofas llevamos: hay cosas que no puedes evitar, acepta las consecuencias de tus actos. Y la tercera es: ¿qué? Voy a matar, hijo de tu puta madre. y continuamos con: Guerras hostiles jamás se desplica, variantes civiles también suplica. eso es prácticamente: si no estás en tus terrenos es muy difícil que ganes, o si no estás en tus terrenos no puedes tener ventaja. No implores clemencia si la piedad no fue tu estilo. Lo que creo que nos quiere decir esta estrofa es: no pidas lo que no te mereces. No hay mucho dolor, no existe reversa,
Cuando ya te hicieron mucho daño no puedes parar. Sigue el protocolo, según la ofensa. Aquí volvemos con los eufemismos. Prácticamente es: tú arma el plan según lo que te hayan hecho, güey. La ley del talión enseguida dice presente. La ley del talión es un concepto que su nombre viene del latín, que podría significarse en español la ley del igual, que como su nombre lo dice, pues es un concepto de justicia, de hacer lo mismo, de si tú haces algo, lo justo es que te hagan lo mismo. Y no sé si en todo el mundo, pero por lo menos en nuestro país, en México, este concepto está muy ligado con una frase que es: ojo por ojo, ojo al cuadrado, obviamente. Los mejores chistes de la historia. No, ojo por ojo, diente por diente. Así que creo que la idea principal de esta estrofa es lo que tú hayas hecho, te va a pasar lo mismo. Si la Biblia te lo dice, todo aquel que actúa en defensa, hasta el cielo lo bendice. Se puso bien épica la rola ya, ¿no? Con cosas de la Biblia. Y no somos jueves de análisis bíblicos, pero esta línea se podría referir a la frase que les dije anteriormente, la de ojo por ojo, diente por diente, porque esta frase que conectamos muchísimo con la ley del talión está incluida en la Biblia, en Éxodo capítulo 21, versículo 24. O tal vez podría referirse a otros pasajes bíblicos que hablen sobre la defensa legítima. Y como les mencioné, pues no somos jueves de análisis bíblico, pero también creo que cabe mencionar que esa frase del ojo por ojo está un poco sacada de contexto, porque sí se incluye en la Biblia, pero solo se aplicaba bajo situaciones muy específicas. Pero bueno, ya esos son otros rollos en los que no me quiero meter. El tiempo trae tiempo, por ahí dijo un sabio. El tiempo trae tiempo, por ahí dijo un sabio. La neta, esta es una de las líneas que más me costó trabajo, con la que más me clavé, porque aunque es una frase que ya había escuchado en otro corrido, tenía la curiosidad de saber si era de otra persona originalmente. El tiempo trae tiempo es una frase utilizada en un corrido de Regulo Caro titulado Morir con estilo. El tiempo trae tiempo, me llegó el veneno. Que tal vez algunos conocerán su versión con Gerardo Ortiz, pero pues fue escrita con Regulo. Entonces Alfredo puede estar haciendo referencia a Regulo Caro, o la otra opción que encontré donde se incluía la frase el tiempo trae tiempo. Es un libro de 2006 que habla sobre filosofía y metafísica titulado Teoría del contratiempo implosivo, de Edgardo Arbizu. Entonces podría ser que Alfredo se esté refiriendo a este sabio, o se esté refiriendo a Régulo y que Régulo se estuviera refiriendo al otro, o tal vez nada más a uno de los dos se les ocurrió que de tiempo trae tiempo se escucha perrón y pues no han leído el otro libro, quién sabe. Les hablaría un poquito más sobre el libro, pero pues son rollos de metafísica, filosofía de Hegel, y no, creo que nos vamos a hacer muchas bolas. Igual creo que en esta estrofa hay una idea principal que es: a veces es mejor no hacer nada. Esta estrofa creo que podría estar narrada por el vato que fue sentenciado a la danza del venado, o podría ser nuestro mismo personaje principal dudando un poquito si se iba a actuar o no. Porque como les digo, esta estrofa nos menciona que tal vez sería mejor hacer nada. A lo que la siguiente nos responde: el punto es debatible y muy respetable. Es un puede que tengas razón. Él no es intangible e irrevocable. Intangible significa que no lo puedes sentir, e irrevocable es pues que ya no se puede hacer nada, ¿no? Por eso les digo que creo que está contestando a la otra estrofa. Primero nos dice podría ser, pero el no ya lo tienes y no hay nada que hacer. Si habla o se actúa es porque está más que decidido. Si se habla o se actúa es porque se está más que decidido. Entonces es debatible que a veces es mejor no actuar, pero ya estoy decidido de lo que voy a hacer. Por supuesto razonado, a lo que dicta el destino. Pues que ya está bien pensado y lo que dicte el destino podría tener que ver con las consecuencias. Y la danza del venado trazado tiene el camino. O sea, la cacería o la venganza ya está planeada. Si lo resumimos con las ideas principales que saqué de cada estrofa, creo que quedaría más o menos así. Hay cosas que no puedes evitar, acepta las consecuencias de tus actos, te pasaste de lanza, Va a matar, hijo de tu puta madre. no pidas lo que no te mereces, te va a pasar lo que tú hiciste, no te hagas el sorprendido. A veces es mejor no actuar, puede ser, pero ya lo decidí, ya lo pensé y la venganza está trazada. Raza, pues esta es mi versión, es mi interpretación de la historia que nos cuenta este corrido titulado La Danza del Venado. Y como lo hemos hecho desde siempre en esta sección, te invito a que si tienes una opinión diferente o tienes información que crees que pueda complementar el video, me la dejes allá abajo en los comentarios, porque la neta disfruto un montón leyéndolos. Igual si tienes un corrido, una canción, un video o algo del género que sientas que trae ahí algo medio interesante, te invito a que me lo dejes allá abajo en los comentarios y lo tomaremos en cuenta como ya hemos tomado en cuenta las otras rolas que nos han dejado,
para próximos videos. Si te gustó el video, te invito a que no te vayas sin dejarme un like, un me gusta, un pulgar arriba. Y si quieres recibir más contenido relacionado con este mundo del regional mexicano, con este mundo del norteño, sierreño y banda, te invito a que te suscribas. Y pues, ya sabes que mi nombre es Leo. Y nos vemos en el próximo video.